tenientes, alféreces, brigadas, sargentos, cabos, soldados, de infantería, de artillería, de zapadores, de transmisiones, de veterinaria, de sanidad. Eso ha sido un poco complicado. Te decía antes que tengo testimonios escritos de 450 divisionarios, ¿vale? No van a decir, yo he hecho tal o he hecho lo de más allá, porque saben que los que lo van a leer van a decir, tú eres un imbécil, es que te crees que no eres el único que ha estado en posar. Sus comentarios dicen, ya, pero en este comentario, en este programa, no se ha puesto que hubo 5.000 desertores. Tú fíjate la cifra, 5.000 desertores. Ya otro le respondía, ¿pero qué dices? Dice, sí. Hubo 3.000 que se dejaron capturar, se hicieron prisioneros, dice, y 2.000 que no regresaron. 5.000 desertores. Bienvenidos al canal de Historias Bélicas que merecen ser contadas. Hoy estamos en un programa muy especial en el que vamos a hablar de este libro, que es el nuevo que ha publicado Carlos Caballero Jurado, que lo tenemos aquí con nosotros, que se llama Voces de la División Azul. Un saludo, Carlos, y bienvenido. Un saludo para ti y para tu público y muchas gracias, muy agradecido que me vuelvas a invitar. Precisamente hace aproximadamente 2 años o así hicimos un programa sobre la División Azul que se extendió a las 3 horas y media, que bueno, Sí. fue un éxito. Lleva, no sé, 150.000 o casi 200.000 visitas. Entonces, hoy nos vamos a centrar en otro asunto, ¿vale? Sobre la División Azul. Pero la primera pregunta que te quería hacer con respecto al libro es, ¿cómo te surgió la idea para publicar este libro y qué es lo que va a encontrar el lector en él? Sí, mira, la idea, lo primero que debo decir es que no es mía, ¿eh? Yo en esto tengo que ser totalmente honesto. Cuando salió el libro anterior que me publicó La Esfera, se llamaba La División Azul, de 1941 a la actualidad, bueno, ahí planteaban distintos metodologías, ¿no? Documentación, Bueno, también utilicé en ese libro testimonios de divisionarios, testimonios inéditos. En concreto, los enumeré, 17 en concreto, de 17 divisionarios. El caso es que en la editorial, los comentarios que recibieron de los lectores, que gracias a Dios han sido muchos, porque ese libro va por la 4ª edición, pues subrayaban que una de las cosas que más les había gustado era el tema de los testimonios inéditos de los divisionarios. Así es que me dijeron, oye, ¿y no se puede escribir un libro usando solamente este tipo de testimonios? Y les dije, por supuesto que se puede escribir. eh, Vamos a ponernos a ello. Así es que la idea no fue mía, la idea fue de la editorial, de la Esfera de los Libros, y yo lo que hice fue intentar, digamos, responder a esta demanda. Eso sí, lo que no podía yo calcular es lo que me iba a costar en tiempo, ¿no? Y me explico. Eh, los testimonios están ahí, ¿no? Primero había que acotar, es decir, no voy a utilizar entrevistas, solamente voy a usar textos escritos por ellos, ¿de acuerdo? Firmados por ellos. Pero ahí empezaba la faena, porque un texto de un señor del cual no sabes más que su nombre y sus apellidos, puede ser una perfecta tontería. Luego había que estudiar quiénes eran esos personajes para, para hacérselo constar al público lector. Luego, la investigación biográfica es la que realmente me costó. Y después, hay que tener en cuenta que lo que se escribe puede ser cierto o puede ser falso. Entonces hay dos formas de verificar. Una es si lo que estas personas escribían se corresponde a lo que nos dice la documentación, por ejemplo, los diarios de operaciones. Y otra es esclarecer si los personajes que se citan son reales. Si existía el tal Teniente Fernández del cual habla tal diario, ¿no? Con lo cual, casi lo de menos, por así decirlo, ha sido recopilar los testimonios. El problema ha sido realizar todas estas verificaciones
que, bueno, es el trabajo del historiador. Tú no puedes dar a conocer un testimonio sin saber quién es el autor, sin explicar a la gente quién es el autor, ¿no? Y sin verificar que lo que está diciendo sea correcto. Esa ha sido realmente la faena del libro. Y la alegría inmensa del libro ha sido que, habiendo recopilado al final testimonios de 450 hombres, en este libro solamente he utilizado de unos 220, ver que el índice de fidelidad, vamos, que es fidelidad a los hechos, es increíble. Hay 4, 5 o 6 que se les va la pinza, ¿no? Que te cuentan unas bolas de campeonato. Pero básicamente te das cuenta de que contaron la historia en sus escritos con mucha fidelidad con respecto a los hechos. Sí, sí, estaba poniendo aquí precisamente la portada del otro libro, o sea, bueno, del primer libro, entre Ujú, comillas, sobre el cual hicimos el programa, que lo acabo de mirar, efectivamente lleva 200.000 visitas. Entonces, para mí, ¿no? Que obviamente los he leído los dos, la diferencia es que en este libro se cuenta, pues es una narración de los hechos, ¿no? De principio a fin, iba a ujú. decir contando la batalla, bueno, contando todo, desde el proceso de alistamiento hasta el final. Efectivamente, se ven algunos testimonios. Y en este libro, toda esa historia se cuenta también más o menos de principio a fin, pero se basa en los testimonios de los soldados. O sea, se van, digamos, se van uniendo diferentes testimonios de forma correlativa, ¿no? Siguiendo toda la historia de la División Azul. Y al final es como una historia contada por ellos, que bueno, que el propio nombre lo dice también, ¿no? Voces de División Azul. Pero que yo esa Sí, es realmente la diferencia que encuentro entre sí. ambos. Hay un hecho que, bueno, también te puedes imaginar que ha supuesto un cierto esfuerzo, ¿no? Ujú. Podías caer fácilmente en la tentación de esos 400 y pico, 450 hombres de los cuales tengo sus testimonios, elegir los que escriben mejor, ni más ni Claro. menos. Y te encontrarías pues un texto de que mucha calidad literaria, porque había en la División Azul hubo mucha gente con un alto nivel formativo, ¿eh? Gente que ya eran en algunos casos, catedráticos de universidad. Bueno, pero lo normal es que fuera a la vuelta, ¿no? Y te encuentras de todo, te encuentras gente increíble, de una categoría intelectual increíble. Bueno, es muy tentador coger esos Claro. señores y hacerlo con esas 50 mentes privilegiadas, ¿no? Pero bueno, dejas en el silencio a mucha gente. Entonces, y también es muy tentador, por ejemplo, irte a los soldados de infantería. Los soldados de infantería son los que cuentan historias más impactantes, ¿no? Asaltos, ataques. Pero ¿qué pasa? Es que los de la banda de música no estaban allí. Es que los camilleros no estaban allí. Es que los conductores no estaban allí. Es que los veterinarios no estaban allí. Entonces, he tratado, vamos, en el libro, de que hablen el general Esteban Infante, por supuesto, que aparecen como sus testimonios, coroneles, comandantes, capitanes, tenientes, alféreces, brigadas, sargentos, cabos, soldados de infantería, de artillería, de zapadores, de transmisiones, de veterinaria, de sanidad. Eso ha sido un poco complicado, ¿eh? Porque se trataba de ofrecer a través de los testimonios que son individuales Ujú. un perfil colectivo. Es decir, estos hombres pensaban así, no uno, no dos, no los oficiales, no los falangistas, no, sino el conjunto de ellos nos dan este perfil. Porque sí que tienen un perfil colectivo, ¿eh? Hay una imagen absolutamente falsa que dice que si hubo 45.000 divisionarios, había 45.000 perfiles biográficos distintos, y es absolutamente falso. Se parecen como una gota de agua uno a otro, ¿m? Mm, Entonces, se puede hablar de una personalidad colectiva, pero eso mm. hay que demostrarlo con los testimonios, ¿no? Pero te digo, era tentador, muy tentador, porque hay algunos textos que son perfectamente escritos, que son obras de literatura auténticas, ¿no? Sí. Pero claro, es que un brigada músico tiene derecho a exponer su punto de vista, ¿no?
No, y al final es más enriquecedor porque vas cogiendo de un lado de otro. Ujú. Precisamente, esta semana pasada, a mí me lo pasaron el domingo, no sé si se murió antes el hombre, pero me pasaron este domingo de que acababa de fallecer el último catalán que fue a la División Azul, que se llamaba Francisco Armengau. Armengol Casanovas, no, falleció hace unos 4 años, Pues está Sí, desactualizada entonces la información. Pero bueno, sí, sí. y me pasaron su testimonio, que precisamente este hombre era artillero de MG-42 y contaba eso, ¿no? Exactamente. Cómo Sí, sí, les sí, sí, vienen sí. oleadas tras oleadas tras Sí, oleadas sí, y él sí, con la sí. MG-42 los barría. Sí, 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 Ujú. sí. Un señor, muy clarividente, por cierto. Es un señor que, bueno, le pasó como a muchísimos otros, que cuando volvió de Rusia, pues, se puso a su trabajo. Había que ganarse las habichuelas, porque nadie les iba a dar una paga por haber estado en Rusia, ¿no? Y fue ya cuando se jubiló, y en un momento en el cual en Cataluña estaba en marcha todo este famoso procés, cuando él dijo: "Pero qué tonterías están diciendo, ¿no? Si yo soy catalán y soy divisionario, soy más divisionario que nadie". Y entonces se multiplicó en actos públicos, para darse ese testimonio. Lástima es que Armengol no dejó nada por escrito. Ya quisiera yo que hubiera escrito algo, porque tenía mucha amistad con él, pero no lo he podido citar porque no fue muy activista, ya te digo, no le importaba ir a las universidades y plantarse ante un público totalmente hostil para exponer su testimonio, o ante periodistas, etcétera, y tal, pero lástima que Francisco Armengol no dejó su testimonio escrito. Ujú. Lo siento mucho. Pues, yo te quería preguntar, en relación también al libro y a todo el contacto, ¿no? Que mira, precisamente ahora de forma casual ha surgido el nombre, ¿no? De este divisionario. Tú a lo largo de todos tus años, ¿no? Que el otro día comentabas que llevas aproximadamente 40 y pico años, Sí, publicando cosas sobre la División Azul. Has podido recopilar, muchos documentos y has podido conocer en persona a muchos veteranos y te has carteado con ellos y tal, que al final entiendo que desde esa base de datos que tienes sobre testimonio, pues has podido hacer este libro de una forma más o menos ágil. Pero, yo lo que te quería preguntar es si puedes hablar un poco de esa experiencia de cómo ha sido conocer a tantos veteranos que combatieron en la Segunda Guerra Mundial y concretamente a la División Azul y, bueno, si puedes hablar al respecto de ello. sí. Bueno, antes de responder a tu Ujú. pregunta, me vas a permitir hacer un inciso, Sí, sí, y es el siguiente. Te decía antes que tengo testimonios escritos de 450 divisionarios, ¿vale? eso es. Bueno, esto, normalmente sería imposible para un solo investigador. Así es que lo primero que quiero hacer constar es que he usado los archivos de muchos y excelentes investigadores sobre la División Azul, que han tenido la amabilidad de, en cuanto dicen: "Oye, Carlos, tengo este testimonio, este artículo, estas memorias, este diario", y ponerlo a mi entera disposición. Cuando uno lee el libro, por supuesto, hago constar en el índice, bibliográfico al final, dónde está la fuente que he usado. Es decir, archivo tal, archivo cual. Entonces, repito, otro de los factores que quizá le dan valor al libro es haber podido disponer de la documentación que ha ido atesorando tanto y tan buen investigador sobre la División Azul como en efecto hay, ¿no? Y ahora tu pregunta, mira, sí que es una experiencia, mm, que marca, ¿eh? Yo el primer divisionario del cual supe que era divisionario, era un señor que era amigo de mi padre, y yo le oía contar a este señor su historia de la campaña de Rusia a mi padre, cuando yo tenía menos de 10 años. A mí siempre me ha interesado la historia. Y entonces yo abrí los ojos como platos y ponía las orejas como un radar, ¿no? Y a escuchar lo que decía, ¿no? Después tuvo la casualidad de que, estando como alumno en el instituto, en lo que entonces era quinto de bachillerato viene a ser, a todos los efectos, como el primero del bachillerato actual,
¿de acuerdo? O quizá cuarto de la ESO. Bueno, el caso es que tuve por compañero de pupitre al hijo de un divisionario y me lo presentó. Y a través de él empecé a conocer a muchos divisionarios. Algunos de ellos, por cierto, he tenido el extraordinario privilegio de que de poder insertar sus escritos en este libro. Pero no es casualidad que yo el libro se lo dedico a 6 divisionarios, 2 de los alistados en el año 41, 2 de los alistados en el año 42 y 2 de los alistados en el año 43. Es lo que va a encontrar como dedicatoria el que se digne comprarse el libro, ¿de acuerdo? En efecto, a mí me han transmitido muchas impresiones orales que, bueno, siempre he sido un poco torpe en esto de las tecnologías. Tenía que haberlas grabado, aunque fueran aquellos cassettes que se utilizaban antes. En fin, algo habría para... Porque he conocido finalmente, yo estoy convencido, no me he puesto a hacer la lista, pero he conocido centenares de ellos, centenares. Eh, Eso te da una situación de privilegio, porque te han podido contar infinidad de historias y les has escuchado en muchas ocasiones. Aquí en Alicante existía una de las hermandades de la División Azul más activas y que organiza actos muy potentes, por ejemplo, para conmemorar la batalla de Krasnivor. Se reunía gente de toda España en estos actos. Entonces, bueno, un día te contaba alguien, uno de Santander, otro de Cuenca, otro de Málaga, ¿no? Y ¿por qué te contaban tanto? Pues te voy a decir una explicación muy sencilla. Muchos hijos de divisionarios a mí me han dicho, ¿cómo sabes tú tanto de mi padre si a mí mi padre no me contaba nada? Y dices, bueno, porque tú no tenías interés ninguno en escucharle. Tu padre sabía que yo quería escucharlo, esas historias. Es más, ahora me vas a permitir un poco de falta de modestia. Tu padre sabía que yo le iba a entender, porque yo conocía la historia de la División Azul y la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y tú, si le oyes a tu padre hablar del frío que pasó en Posad, lo más normal es que digas, mira, papá, deja de contar batallitas, ¿no? Entonces, muchos padres no le contaban nada a sus hijos. No le contaban nada a sus hijos. Y nos lo contaban a mí o a los que, digamos, se sentían en la seguridad de que les ibas a entender y que te interesaba mucho, ¿no? Así es que si hubiera sido alguien más puesto en las tecnologías y hubiera grabado esos testimonios, podría contarte cosas inéditas, increíbles, increíbles, algunas increíbles, que no las cuento por la sencilla razón de que no las puedo documentar. ¿Eh? Pero cosas tremendas, algunas realmente tremendas. Pero me decía, ¿y por qué no me las cuentas? Mira, porque no te las puedo documentar. Es decir, si yo tuviera una grabación y te dijera, mira, esto fue así, según me cuenta tal, y te enseñas la grabación, te las contaría. Pero si no, vas a decir, Carlos, estás delirando o te lo estás imaginando, ¿no? Entonces prefiero abstenerme de eso. Pero sí que es impresionante, muy impresionante, hablar con ellos en primera persona, porque vamos a ver, todo el mundo ya lo sabe, ¿no? El Frente del Este fue lo que fue. El Frente del Este es ese choque de titanes del cual nos habla David Glantz, ¿no? Entonces, para el que le gusta la historia militar, cualquier otro frente es una tontería. Vamos a ver. ¿eh? Tú comparas el Frente del Este con, ¿qué te digo yo? Cualquier otro frente de la Segunda Guerra Mundial. Y es como comparar un partido de la Champions con un partido de la Liga del Barrio, ¿no? No hay color. Y claro, yo tenía la singularidad de poder conocer a centenares, repito, centenares de estos divisionarios, porque además me he tomado la molestia de asistir a los actos que realizaba la Hermandad de la División Azul, pues que te digo yo, en Barcelona y en Zamora, en Madrid y en Santander, ¿no? Por decirte sitios, o en Cuenca o en Ibi, ¿no? Eh, y impresiona mucho. Quizá mi interés por los testimonios venga de ahí,
pero como no me lo supe grabar, pues me he tenido que contentar con los testimonios escritos por ellos. Ujú. De todas maneras, también yo lo que siempre he oído es que los veteranos suelen ser muy reservados en Ujú. su ambiente familiar, ya sea por un motivo o por otro, pero suelen ser bastante reservados. Y bueno, yo lo que te quería preguntar, es si desde tu punto de vista ha habido algún momento, desde que la División Azul vuelve a España hasta la actualidad, o sea, un montón de años, pero si ha habido algún momento en el que de alguna manera ha habido algún tipo de interés institucional por, darle voz a los miembros de la División Azul, ya sea durante esa primera etapa de los años finales de los años 40, ya sea en los años finales del franquismo, después de la muerte de Franco, en la actualidad o no, o siempre ha sido un tema que ha estado más bien silenciado y apartado. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí. Pues mira, el problema es que cuando podía haber, habido un interés en que contaran su experiencia, es decir, el año 42 o el año quizá hasta el 43, no estaban en situación de contarla por escrito, que es de lo que estamos hablando siempre, ¿no? Porque tenían que regresar a España y ponerse a escribirlo, ¿no? Sí que hay algún libro, muy poquitos, hay además algunos realmente precioso. El diario del teniente Errando Vilar, un oficial médico, por cierto, que manda una unidad, digamos, tan, entre comillas, anodina como una unidad de ambulancias. Ese se publicó en el año 43. O el del coronel Martínez Esparza, también en el año 43. Pero, ¿qué pasa el año 44? El año 44 la guerra ha dado un vuelco. Para España, un vuelco peligroso, puesto que puede convertirse en un teatro de operaciones, en cualquier momento. Y por una ofensiva aliada, me refiero, ¿no? No parece que sea el mejor momento para dar a conocer las historias de División Azul. ¿Y qué te voy a contar ya en el año 45 cuando la guerra acaba, no? Y entonces, al régimen de Franco es objeto de un cerco internacional, se le llamó, vamos, se le condena al ostracismo, no se le deja entrar en Naciones Unidas. Lo último que conviene al régimen es que se hable de la División Azul. Y hay un auténtico apagón informativo al respecto, ¿no? No se publica nada en la prensa que está firmemente controlada por el régimen, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se publica algún librito? Poquísimo, poquísimo, eh, porque hay algún autor que se empeña, a costo, vamos, a costo de lo que sea, en que se publique ese testimonio de la campaña. Pero, ahora lo sabemos, lo que se publica es una cantidad infinitesimal con respecto a lo que tenían escrito. Muchísimos divisionarios, convencidos de que aquello iba a ser, algo excepcional, llevaron diarios con la voluntad de escribir libros sobre la experiencia. Es curioso, porque alguno te comenta, por ejemplo, en su diario, y dice: le estoy diciendo a mi mujer que guarde con mucho cuidado todas las cartas que le envío, porque cuando regrese a España quiero escribir una novela. Es decir, no solamente los diarios, sino incluso las cartas. Querían conservarlos porque pensaban que esto iba a ser, material, para muchos libros. Y se encontraron con un apagón informativo y casi, casi con una especie de censura, ¿de acuerdo? Solamente los más tenaces publicaron sus obras. Pero es que te estoy hablando de media docena, todo lo más. ¿Mm? Y muchos no tenían ni los medios ni los contactos, guardaron ese manuscrito en el cajón y se han quedado ahí. Cuando empezaron a reaparecer, cuando empezaron a aparecer las hermandades de la División Azul, que ya es en el marco de la Guerra Fría, a partir del 54, no está mal hablar de la División Azul. Empezaron a publicar estas hermandades distintos boletines. Y es curioso, porque ahí reaparecen muchísimos escritos. ¿Qué ha pasado durante la campaña? Bueno, la guerra básicamente es una situación de aburrimiento, de rutina, total, total, total. Pero ha habido 3, 4 días de esa campaña
en las cuales a X divisionario le han ocurrido cosas o interesantes, o dramáticas, o trágicas, o divertidas, lo que sea, pero que da para un excelente artículo. Entonces, en esta prensa de divisionarios publican infinidad de artículos con este tema, que son muy interesantes por una razón. Como están orientados a esta prensa de divisionarios, son muy fidedignos. No van a decir, yo he hecho tal o he hecho lo de más allá, porque saben que los que lo van a leer van a decir, tú eres un imbécil, es que te crees que no eres el único que ha estado en Posad. Entonces son muy fidedignos, ¿no? Y también empiezan a reaparecer poco a poco libros. En los 50, en los 60, en los 70, pero es muy llamativo. Es en los años 90 cuando empieza una auténtica eclosión. ¿La razón? Bueno, pues que ha acabado la Guerra Fría con una derrota aplastante del comunismo. Y muchos dicen, hay un libro que se titula exactamente así, Teníamos razón, de un tal Arturo Espinosa Bóveda. Teníamos razón, se llama el libro. Porque dicen, claro, si el año 91 cae esto, nosotros ya quisimos que cayera el año 41. Y entonces son muchísimos los que empiezan a sacar, ellos o sus familias, del cajón donde han estado olvidadas esas poesías, esos relatos cortos, esas novelas, esas memorias, esos diarios. Y dices, madre mía, no me podía ni imaginar que hubiera tantísimo escrito. Es más, a estas alturas, viendo el ritmo con el que aparecen, yo pienso que podrían aparecer, si yo tengo testimonio escrito de 450 hombres, si me dicen que van a aparecer de otros 450, no me sorprendería para nada. ¿Por qué te lo digo? Porque mira, de vez en cuando hago una presentación de este libro o de otros, y raro es la vez que no vuelvo a casa con 2 o 3 diarios más, que me dicen: "Oye, mira, como sé que estás en esto, toma, el diario de mi abuelo, toma, el diario de mi padre". Algunos son, tremendos, ¿no? A mí el último que me facilitaron es de un señor que murió al mes de estar en el frente, un oficial, que, tenía ya la guerra civil. Había hecho el servicio militar de joven en su época, después en la guerra civil, fue oficial provisional y finalmente va a Rusia. Es muy, profundamente conmovedor, y te voy a decir por qué. Es un señor que sobrevive a la batalla de Krasnivor y, cuenta en el diario: "He pensado que voy a escribirle a mi mujer porque seguro que han llegado noticias a España sobre esto que ha ocurrido aquí y la pobre estará muy intranquila". Y efectivamente escribió a su mujer y mandó la carta el día 12 de febrero. ¿Sabes cuándo murió? El 13 de febrero. Él convencido diciendo: Si me he escapado a Krasnivor, ya no me ya no me va a ocurrir nunca nada, ¿no? Así es que voy a mandarle esto a mi mujer para que no se asuste. Y sin embargo, muere al día siguiente, una bala perdida, ¿no? Un francotirador, vamos. Eh, Luego, repito, siguen apareciendo testimonios y yo estoy convencido de que aparecerán muchos más, ¿eh? Era casi inevitable la tentación de escribir sobre una campaña como esta. Sí, no, yo que te lo preguntaba por eso, porque es que parece que la visión es como que la visión así externa. Y es que los divisionarios no han tenido excesivamente publicidad por No, parte del no lo han gobierno, tenido. insisto, ya sea el gobierno de Franco o el gobierno que tenemos ahora, pero Sí, entonces, como nunca se le ha dado esa visibilidad, muchas veces los relatos sobre la División Azul o la creencia popular se basa en diferentes consignas que se emiten pues por los gobiernos de turno en relación a ujú, lo que a ellos les interesa. Y yo estoy convencido de que si ahora mismo, bueno, cada vez menos, pero si se sale a la calle y se pregunta la típica pregunta de: "Oye, ¿qué opinas sobre la División Azul?", hay muchísima gente que cree de forma férrea que ninguno fue voluntario y que todos fueron forzosos. Entonces, son pensamientos que yo creo que parte de la culpa es esa, es la poca publicidad claro, que siempre se le ha dado a los miembros, ¿sabes?, de la División Azul, a los veteranos. No sé qué opinas al sí. respecto. Mira, se da la casualidad de que creo que ha sido hace 15 días. El Ministerio de Defensa, pues, tiene una activa política de presencia en redes
Y entonces, a través de uno de sus portales, ha puesto a disposición del público lector eh, todos los artículos publicados en la revista de Historia Militar que edita el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, ¿de acuerdo? Bueno, nada, que sin el más mínimo esfuerzo puedes acceder a un total de 1.670 artículos, ¿de acuerdo? La revista empezó a publicarse en el año 57. Sigue publicándose en la actualidad. ¿Cuántos artículos dirías que hay sobre la División Azul? No, creo que pocos, ¿no? Entiendo que pocos. ¿Pocos? Uno. 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 O sea, la institución que más interesada debía estar en dar a conocer este hecho, porque la División Azul es una unidad del Ejército Español, compuesta por voluntarios, sí, pero del Ejército Español, donde se aplica el Código de Justicia Militar Español, los mandos los nombra el Estado español a través de su Ministerio del Ejército entonces, y todos son españoles, no hay personal de otras nacionalidades. Todos los puestos de mando son españoles, los 4 alemanes que hay son personal de enlace, ¿de acuerdo? Bueno, pues el Ejército de Tierra Español, desde el año 57, en pleno franquismo, no vamos a decir, es que claro, con el régimen que se instala, con la transición, con la democracia, pues no. Hay un intento de no darle ni el más mínimo énfasis. ¿Y qué pasa? Pues como tú dices, eso hace que las leyendas proliferen, ¿de acuerdo? Antes citabas tú el programa que hicimos hace 2 años, ¿verdad? Y yo he tenido, no he podido evitarlo, la tentación de decir, "Oye, ¿cómo estará resultando este programa?". Y puse en YouTube, digo, voy a ver por cuántas visualizaciones va, ¿no? Pero el caso es que puse simplemente División Azul, ¿vale? Entonces me salieron varios programas sobre División Azul que yo conocía y otro que no conocía. Se llama algo así como documental sobre División Azul. Bueno, es un documental razonable, hay algún pequeño error de detalle, hay algún enfoque que no comparto, pero me parece una cosa bastante digna, ¿no? Bueno, el caso es que me llamó la atención, digo, voy a ver qué es lo que dice la gente sobre este programa. Y se te caen los palos del sombrajo. Cuando te ves que hay 2 o 3 de las personas que intervienen esos comentarios dicen, ya, pero en este comentario, en este programa, no se ha puesto que hubo 5.000 desertores. Tú fíjate la cifra, 5.000 desertores. Ya otro le respondía, ¿pero qué dices? Dice, sí. Hubo 3.000 que se dejaron capturar, es decir, que se hicieron prisioneros, dice, y 2.000 que no regresaron. 5.000 desertores. En la División Azul no llegan ni al centenar. Es que son tan pocos que los conocemos con nombres y apellidos. Es más, y lo llamativo es que de estos señores que desertan, cuando muere Stalin y regresan a España, la mayor parte de esos 70, 40 de ellos, deciden regresar a España y solamente son 30 los que se quedan en territorio soviético. ¿Cómo es eso posible? Por esa desinformación que ha habido. Entonces, como se ha ocultado esta historia, hay gente diciendo las tonterías más increíbles. 5.000 desertores. Dios mío, pero si no llegan al centenar, ¿no? Efectivamente, eso ha permitido que aparezcan mentiras de unas proporciones colosales, ¿no? Bueno, mira, es que recuerdo un profesor de la universidad que escribió un artículo que circula bastante por internet, donde decía, había encontrado la documentación sobre la División Azul existente en el antiguo Instituto de Moneda Extranjera. Antes había una institución que realizaba todas las operaciones con moneda extranjera, ¿de acuerdo? Le sorprendía que esto estuviera allí y pensaba que se monta una teoría conspiracional muy divertida, pero que no hace al caso. El caso es que dice, bueno, del análisis de esta documentación, se descubre que se le pagaba mucho más a los
alemanes que servían en la División Azul que a los españoles. Entonces, ¿por qué? Porque él ha encontrado unas cuentas que pone haberes españoles y otra cuenta que pone haberes alemanes. Las cifras son muchísimo más elevadas en la que pone haberes alemanes. Pero como el señor no tiene ni la más remota idea de la División Azul, lo que ignora es que la División Azul tenía dos pagas. Una, la que recibía de España, los llamados haberes españoles, y otra, la que recibían de Alemania, los haberes alemanes. ¿De acuerdo? Como la documentación que se conserva, que él analiza, estaba en el Instituto de Moneda Extranjera, evidentemente se refería básicamente a las pagas que hacían los alemanes. ¿De acuerdo? No a los alemanes. Entonces, cosa porque, repito, no hubo nunca alemanes en la División Azul, más allá de un puñado, 50 hombres en misiones de enlace. Fíjate tú el desconocimiento tan tremendo que se demuestra ahí. Y estamos hablando de un profesor universitario. ¿De acuerdo? Confunde que haya una paga que entrega a Alemania con que se esté pagando a alemanes. Es increíble, es increíble. Bueno, efectivamente, ahí tienes absolutamente toda la razón. Al no haberse, digamos, estudiado oficialmente esta unidad debidamente, hay bulos hasta aburrirse. Hasta aburrirse. Se empeñan en decir, mira, unos que se alistaron por hambre, otros por lavar su pasado, madre mía, otros sacados de las cárceles, otros porque no aguantaban la vida en los cuarteles. Bueno, pues ya está. Esos señores, alguno de ellos sabría escribir, digo yo. Y si alguno de esos señores sabía escribir, alguno sentiría la tentación de escribir y los habría escrito, aunque a lo mejor en régimen de Franco se le hubiera vetado la publicación de esos libros. Pero Franco murió en el año 75 y desde entonces uno ha podido publicar lo que le dé la gana y no han aparecido esos testimonios. ¿Por qué no hay testimonios de la gente que se alistó por hambre? Porque nadie se alistó por hambre. ¿Por qué no han aparecido testimonios de gente que sacaron de las cárceles? Porque no sacaron a nadie de las cárceles. ¿Por qué no han aparecido testimonios de los que se vieron obligados por sus oficiales? Porque nadie se vio obligado por sus oficiales. ¿Han aparecido testimonios de desertores? Sí. Sí que hubo desertores. Muy pocos, pero los hubo. Y sí que han aparecido, por supuesto. Yo en el mogollón que tengo de documentación, tengo dos de ellos. Uno está publicado y otro está inédito. Pero los que sí que existen, claro, estos dos son tres señores que eran totalmente comunistas, absolutamente comunistas, y decidieron aprovechar la oportunidad para irse a la Unión Soviética. ¿De acuerdo? Entonces, ese caso sí que hay. Vuelvo a decirte, son 70. De esos 70, me consta, igual hay alguno más, pero hay dos testimonios escritos. ¿Qué pasa con esos testimonios? Bueno, uno de ellos que se ha publicado tras la muerte del desertor, lo publicó su hijo, lo lees y es espectacular. ¿Por qué? Porque es más anticomunista que nadie. El texto más anticomunista de ninguno de la División Azul. Y se puede entender. Tú tienes una fe loca en el comunismo, luchas por él a muerte, te juegas el tipo atravesando toda Europa, te juegas el tipo cruzando las líneas y llegas y ves lo que es la Unión Soviética. Para empezar, lo primero que hacen es te meten en un campo de concentración y te van a tener ahí hasta el año 54 que se muere Stalin. Para ese hombre es la mayor y más terrible decepción que ha sufrido nunca, ¿no? Así es que vuelve ferozmente anticomunista porque, entre otras cosas, ese hombre era un hombre de formación marxista y convencido, sabía mucho de economía, mucho más de economía que sus camaradas normales de la División Azul, ¿no? Entonces, el análisis que él puede hacer, y lo pone perfectamente por escrito, es, esto no es el comunismo, esto es un régimen esclavista. Así que imagínate la decepción tan tremenda que tiene. Y el otro testimonio, que es el que está inédito, este es muy típico, muy español, porque es un señor tan cabezota como somos los españoles. Y cuando deserta, lo meten en la cárcel y está como los demás hasta el año 54.
Pero él insiste en que no, ha habido un error con él, porque, en fin, alguien que le quiere mal y le ha impedido que lo liberen. Pero ahora que se va a incorporar a la sociedad soviética como persona libre, pues va a disfrutar de las maravillas del socialismo. Bueno, ¿qué le pasa a este señor? Que pasan los años y cada vez más se decepciona con la Unión Soviética. Y finalmente, en los años 70 llega a una conclusión increíble, y es que la Unión Soviética es un régimen fascista. Y entonces pide venirse a vivir a España. ¿Y sabes lo que pasa? Lo curiosísimo, que en España, como no tenía suficientes años cotizados, para que cobrar una pensión, alega, entre los años de cotización, el haber estado en la División Azul y los años como prisionero de la División Azul, la peripecia del presidente, ¿no? Pero vuelvo a decirte, como sí que hay prisioneros, perdón, como sí que hay desertores, aunque sean tan poquísimos, hay testimonios de desertores. Cuando alguien me lo enseñe el testimonio de uno que se alistara por hambre, uno, no te digo 50, ¿eh? Digo uno que diga: "Yo me alisté por hambre", ¿mm? Te vas a Ujú. encontrar Sí. con muchos hijos que te dicen: "Mi padre se alistó por hambre, mi padre", no, 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 no. No, 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 no. Eso, por eso te he dicho el marco que he marcado yo para este libro. Testimonios escritos por ellos, firmados por ellos. No me vale que un hijo diga que su padre se alistó por hambre. No, 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 no. ¿Y por qué no me vale eso? Por una sencilla razón. Como he conocido a muchos divisionarios, también he conocido a muchos hijos de divisionarios. Y te encuentras con que de un mismo divisionario, un hijo que simpatiza con las ideas de su padre, dice: "Mi padre, el más falangista, el más anticomunista, el más a", y el otro hijo, el que es de izquierdas, dice: "No, mi padre se fue por lavar su pasado". O sea que yo, los testimonios, lo que digan los hijos, no me interesa lo más mínimo, ni lo más mínimo. Cero patatero. Me Ujú. interesa lo que digan ellos, lo pongan por escrito, que lo pongan por escrito y que lo firmen, y que yo pueda verificarlo. Los demás, mi padre se alistó, a la porra, vete a la porra. ¿Tú quién eres para hablar por tu padre? Tú dame la documentación de tu padre y dame el testimonio de tu padre. Tú no eres quién para hablar por tu padre, ¿no? Entonces, todo esto se habría evitado si se hubiera contado la historia debidamente. Pero como se ha tratado de ocultar hasta estos extremos que te he comentado, Sí, de que sí. la revista de Historia Militar no publica más que un artículo desde el año 57 hasta el 2024, se dice pronto. Pues eso le da pie a todos los cantamañanas que se inventan cosas que después los testimonios de los divisionarios desmienten. Yo espero de verdad que este libro anime a los que tengan testimonios opuestos a Sí, que lo sí. publiquen, porque yo no los conozco. No, y que sería muy atractivo, imagínate, ¿no? Se juntan, bueno, ahora ya no porque ya están muertos, pero que en su época se hubieran juntado varios veteranos de 10, 20, 30, 40 y dijesen, mira, nosotros nos fuimos forzados tal y cual y estamos muy enfadados con eso y ahora vamos a escribir un libro juntando todos los testimonios de nuestros compañeros que también estaban en esa situación y lo vamos a documentar y lo vamos a hacer por escrito. Pero claro, si no existe ese documento, todo lo que existe son, pues eso, iba a decir bulo, pero es que no me gusta la palabra bulo, pero bueno, consignas que se difunden por las redes sociales y tal, pero ya está. No, Sí, sí, sí. no, que Y no que es firme. no les importa decir barbaridades como esa que te he comentado, Sí, sí, el señor ese que comenta que hubo 5.000 desertores. Dicen: "Madre mía, cómo". Pero bueno, eso lo ves, como uno recopila todo tipo de documentación. Yo he leído, periódicos, publicados por exiliados, en concreto uno que es publicado por la CNT, que se hablaba de 8.000 desertores, ¿eh? sí, 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 sí. Así es que No, y menos mal que YouTube es serio, más o menos la gente es seria, la que ve YouTube y los comentarios, quitando alguno que se salga, la mayoría son serios, pero yo puedo, que estoy en varias plataformas más, en otras plataformas sí que se nota que hay otro nivel y todo el mundo es voluntario. Su frase más famosa es poner voluntarios, así como en interrogación, como diciendo, ¿qué estás diciendo de voluntario si se sabe que todos eran republicanos y tal, ¿no? Y te lo dicen de forma muy, muy fehaciente, o sea que bueno. Pero bueno, por pasar a la siguiente pregunta, yo te quería preguntar, tú que llevas
se puede decir prácticamente toda la vida, ¿no? Porque si es prácticamente cuando iba al colegio que escuchaste a un divisionario hablando con tu padre y tal, o sea que se puede decir toda la vida, y nunca mejor dicho. Tú que llevas toda la vida recopilando información, interesándote por la División Azul, ¿cuáles son los aspectos más llamativos para ti de la historia de la División Azul? No sé, por ejemplo, las batallas, el tema de los perfiles de gente que fue, la relación que tenían los españoles con el pueblo ruso o con los alemanes, o sea, ¿cuáles son así los aspectos que más curiosidad te generan y que más has estudiado? Sí, mira, las batallas al final, los divisionarios, los veteranos te cuentan muy poco de ellas. Y la razón es muy sencilla, es que se intervienen en pocas batallas. Hay un testimonio que está escrito y lo hemos publicado y dado a conocer. Es un caso increíble. Espejo Lara se llama, José María Espejo Lara. Es un soldado, es clase de tropa. Forma parte del primer contingente, se queda toda la División Azul y se queda en la Legión Azul. Es un tío muy echado para adelante. Tiene la Cruz de Hierro de segunda y la de primera. No, no estamos hablando de... Siempre en unidades de infantería de primera línea, no hasta nunca en transmisiones o en la compañía de veterinarios. No, no, no. Bueno, pues el diario es aterrador. El 95% de los días, ¿qué crees que escribe? Sin novedad. Cosas rutinarias, sí, sí, sin novedad. No, 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 textualmente pone sin Sí, novedad. sí. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido nada digno, nada atípico, ¿no? Eh, y dices, bueno, ¿y este señor? Pero si este se supone que es un héroe, no, no le pasa nada. No, es que la vida militar, la vida en campaña es básicamente eso. ¿Qué le pasa al señor que está en las trincheras? Pues mira, que todos los días pasa hambre, todos los días pasa sueño, todos los días está hacinado con un montón de hombres más en un espacio minúsculo, todos los días se encuentra con el que el sargento le da voces y gritos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no es novedad. Él cuenta cuando hay una novedad, el día que hay un ataque, el día que hay un bombardeo, el día que muere un camarada. Eso sí que lo anota en el diario. Entonces, realmente no pueden contarte muchas historias de combates, porque es que no es lo normal en la vida de un soldado, ni mucho menos. Entonces, los diarios te hablan mucho, y los diarios es la materia prima, porque los que escriben memorias, hay algunos que escriben novelas incluso, básicamente lo que hacen es utilizar sus diarios, ¿de acuerdo? Entonces, los diarios cuentan cosas bastante más íntimas, cuentan historias, eh, por ejemplo, hasta qué punto echan en falta a sus madres, a sus novias, a sus mujeres, en algunos casos, ya son oficiales, a sus hijos pequeños, a sus hijas pequeñas. Hay diarios que registran meticulosamente cuando escriben y reciben una carta. Hay diarios, de esos siempre hay gente que es muy, muy aficionada, o sea, de esos que son unos glotones, ¿no? Y registra qué día comen, cuánto comen. Entonces, son diarios muy íntimos, es un material muy íntimo. Y, por ejemplo, te sueles encontrar con que ocupa mucho más espacio el tema de sus relaciones con el pueblo ruso, con los rusos, que los combates. Porque la mayor parte de ellos con los rusos conviven todo el día. Están en isbas, alojados, y te hablan de su convivencia con ellos, ¿no? Otros no están en isbas, están en primera línea, pero en cuanto pueden se acercan a la aldea más próxima, pues a bailar con una panienca, ¿no? Entonces, hay mucho más que de combates, de experiencias. Y aquí tengo que contar una cosa que, en fin, que igual la gente me va a odiar. Me explico. En este libro, que es relativamente de un cierto tamaño, he contado la historia de la campaña, tal como ellos la narran, de la campaña militar. El tema es que tengo escritos otros otros 40 capítulos más. ¿De qué hablan esos 40 capítulos que no se han publicado en este libro? Y que bueno, que en cualquier momento, si Dios quiere, se publicarán en otros libros.
Por ejemplo, no te puedes tú ni imaginar, es increíble la cantidad de ellos que escriben sobre la fascinación que les produce la noche de invierno en Rusia. Debe ser un espectáculo alucinante. Uno se lo intenta imaginar, ¿no? Un paisaje uniformemente nevado, un cielo puro, cristalino, la luna por ahí, o si no, las estrellas. Debe ser un espectáculo que para un señor que procede de España, glorioso. Repito, no te puedes tú ni imaginar la cantidad de párrafos que hay sobre eso. O también, a la inversa, la cantidad de párrafos que hay hablando del horror, literal, que producen los bosques rusos. Bosques impenetrables. Eh, de las chicas rusas ya te puedes imaginar que se habla mucho, y de las alemanas, y de las letonas. Pero es curioso cómo las contraponen con el modelo de para ellos perfecto de feminidad, que es la española. Decía Eisenhower que Dios siempre está en las trincheras. Y desde luego lo que tú lees en los diarios de estos divisionarios lo ves absolutamente. Son de una pasión, de una sensibilidad religiosa increíble, ¿no? Veían, España es un país católico, pero de tradición muy mariana, ¿no? Veían la intervención de la Virgen literalmente a todas horas, ¿no? Hay muchísimos párrafos, muchísimos fragmentos que tengo seleccionados en estos capítulos que digamos aún están inéditos sobre el tema de la angustia, la nostalgia, el miedo, la muerte. La muerte es una cosa que prácticamente todos la experimentaron, quien más, quien menos tuvo X camaradas muertos, ¿no? Ver la hay gente que se le murió un hermano en las manos, ¿eh? Se le murió él sujetándolo. Otros que tuvieron la foto que se utiliza de portada es de un señor que fue a visitar la tumba de su hermano, ¿no? Entonces esto le da pie a muchísimas reflexiones, escriben muchísimo sobre la muerte, sobre la nostalgia, sobre el frío, sobre la noche, sobre los alemanes, sobre los polacos, sobre los letones, mm, mucho más que sobre lo que es, digamos, la guerra. Porque, vuelvo a decirte, lo casi que lo menos que hace un soldado en, en una guerra es pegar tiros. Eso es una auténtica rareza, ¿no? Es, hay muchísimas páginas sobre cómo ven los de la primera línea a los soldados de segunda línea o sobre la ansiedad que tienen por salir de permiso o sobre sus experiencias con el personal sanitario, ¿no? Para para ellos ir a un hospital en Riga era casi como un premio, ¿no? Eh, repito, la guerra está presente, pero solamente en parte. Uno vive todos los días y combatir se combate muy de tarde en tarde, ¿no? Entonces, por supuesto, es una unidad militar, entonces yo entiendo que al lector le interesa saber cómo fueron las operaciones en tal sitio, cómo fue la marcha de aproximación, etcétera, etcétera. Pero eso no significa que eso sea todo lo que tienen escritos los divisionarios, no. Tienen escritos muchos más temas. Y, por ejemplo, te lo puedo decir desde ya, es mucho más impactante, mucho más impresionante. Lo escriben con mucho más tensión lo que escriben cuando creen que han sido objeto de la protección de la Virgen, de su pueblo, que al narrar un bombardeo artillero. Hay, hay muchas cosas que, si Dios quiere, publicaré en otros libros y que son mucho más humanas quizá que lo que ha aparecido en este, que después de todo es una historia bélica. Sí, 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 no, eso te iba a decir, que efectivamente se centra en esas operaciones militares desde que se van Ujú. hasta que vuelven. Pero, la pregunta que yo te he hecho es que de todo esto que has descrito, ¿hay algo que a ti te genere un interés más especial que otro o no? ¿O a nivel general te interesa todo? Mm, mira, yo creo que lo que más me ha interesado es lo que podríamos llamar la experiencia rusa. Es decir, Rusia es un país cuya historia
cuya geografía, cuyos personajes humanos, me refiero al tipo de personas, de las mujeres, los niños, tal, son muy distintos a los españoles. Y al final es lo que más les impresionaba. Es a lo que más casi describen, ¿no? Porque además se da un fenómeno que es curioso. Por motivos lógicos, ¿no? La División Azul se crea al calor de esa frase de Rusia es culpable. Hombre, yo ya sé que el señor Serrano Suñer pretendía decir la Unión Soviética es culpable, pero se ahorró y dijo Rusia es culpable, ¿verdad? Pero sí que salen con una sensa, digamos, los rusos son malos, por así decirlo, ¿no? Pero la verdad es que no existe en España ninguna tradición rusófoba por ninguna parte. Lógico, habida cuenta de la distancia que nos separa. Pero bueno, surgen con una cierta aprensión con respecto a los rusos. Y en cambio tienen una casi perfectamente explicable, ¿verdad? Admiración por los alemanes. ¿De acuerdo? Es curioso, curiosísimo, cómo desde casi el primer momento empiezas a ver cómo se desenamoran de los alemanes y cómo progresivamente se van enamorando de los rusos o de los soviéticos, si me refieres, ¿no? Y lo ves en infinidad de diarios, yo qué sé, mira, el diario, por vuelvo a decirte que he pretendido que no sean solamente los grandes personajes los que hablan, ¿no? Entonces hay un diario que es un señor que es chofer, es el chofer del teniente coronel, segundo jefe del regimiento de artillería. Bueno, este teniente coronel, segundo jefe, este chofer, mejor dicho, tiene un accidente en la carretera. Le dan por detrás a un coche de unos alemanes, bueno, el coche se rompe, va, a lo que íbamos. Le toca quedarse en retaguardia mientras la división sigue avanzando y se van hacia el frente y él se queda allí en un taller. Es un taller de los de una unidad alemana, ¿vale? Entonces, él va a decir, bueno, pues ahora, cuando llegue la hora de dormir, estos señores alemanes me van a decir, oye, vente con nosotros a nuestro alojamiento. Y dice, no, no me invitaron. Y yo dije, ¿y dónde voy? Ah, pues mira, vete a esta señora rusa que hay aquí. Y se fue. Y la rusa lo cogió encantada de la vida y lo trató muy bien. Total, que la avería era bastante fuerte y el señor estuvo bastante tiempo en la retaguardia. Al final acaba echando pestes de los alemanes y hablando maravillosamente de los rusos o de los soviéticos en general. Porque enseguida que se enteran de que es español, dice, este era ucraniano. Eso es importante porque lo que ocurrió en Ucrania, pues en fin, ya lo sabemos, ¿no? Eh, dice, se presentó un oficial, un señor que los alemanes tenían allí contratado, era un ingeniero mecánico ucraniano que trabajaba para ellos. Y bueno, me dice, nada, nada, dice, me pidió que si tenía para que le diera fotos de Franco. Cosas muy curiosas. Dice, los alemanes ni me miran a la cara y estos rusos, o ucranianos en este caso, me tratan con cariño y con afecto. Bueno, eso le ocurrió a muchísima gente. También es cierto que hay gente ahora, bueno, malévola, que dice que los diarios y tal que han sido manipulados para que ofrezcan una visión, digamos, de que protegían a los rusos, etcétera, etcétera. No, 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 no. Hay diarios de todos los tipos. Hay españoles que nunca tragaron a los rusos. Y los hay, ¿no? Te ves que hay diarios que dicen, los niños rusos, unos pesados. Las mujeres rusas, feas hasta aburrirse. El paisaje ruso, un coñazo. Son una minoría. La mayor parte acaban pensando que los porcitos niños rusos que están huérfanos merecen todo su cariño. Es más, hubo varios que intentaron traerse mujeres rusas. En general, la cosa no funcionó. Pero niños rusos que extrajeran los divisionarios, hubo un montón. Porque se sentían muy unidos a ellos. Entonces, y otros muchos que llegan realmente a fascinarse, fascinarse con el paisaje ruso. Cierto, el paisaje ruso es un poquito monótono.
Si uno conoce esa zona de Rusia, Rusia septentrional, absolutamente llana, bosque, 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 pantano, pantano, pantano. Pero siendo monótono, es grandioso. Entonces, hay una minoría que, vuelvo a decirte, echa pestes de todo lo que sea ruso, Ujú. de sus mujeres, sus niños, su comida, su paisaje, pero ves que la mayor parte salieron como muy germanófilos, pero vuelven como muy rusófilos. Es curioso, ¿eh? Un poco, les ha conquistado Rusia, ¿no? Sí, Y desde luego todos sienten una tremenda, digamos, pena, ¿eh? Porque un pueblo que ellos llegan a admirar por su sencillez y en su, pues esté sufriendo tanto. A lo mejor si se hubieran tenido relación con otro tipo de rusos, pero ten en cuenta que los rusos que ellos van a ver son gente muy desprotegida. Los chicos jóvenes están en el ejército. Ellos lo que claro, van a ver son ancianos, mujeres y niños. claro. No los sienten como un enemigo, los sienten como alguien que si acaso hay que proteger, porque es la imagen misma de la desprotección, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que más me ha llamado la atención, desde luego, en conjunto, es los rusófilos que vuelven. Sí, sí. Siendo así que esto había surgido al calor de aquella frase de Rusia es culpable. Sí, bueno, hay que tener en cuenta también que la gran mayoría sería la primera vez, ¿no?, que salen de España cuando se Claro, van para allá. claro, Y al claro. final todo te llama la atención, uno lleva sus prejuicios, ¿no?, que le habían puesto desde España, ¿no?, como este de Rusia Sí, sí. culpable y todo lo que pasó aquí en la guerra civil, pero luego llegan allí y se dan cuenta de que efectivamente, pues oye, no tiene nada que ver con ese concepto que ellos tenían. A mí Ujú. la verdad que bueno, todo ese tipo de historias, sociales son muy interesantes. A mí personalmente, yéndome al bando alemán, claro, a mí lo que más me llama la atención muchas veces, quitando el desarrollo en concreto ya a nivel de compañía, de batallón o de una batalla, pues es conocer las propias reuniones, ¿no?, que mantenían los oficiales, los generales, todo este qué opinaba tal persona de tal cosa, qué opinaba tal persona del carro de combate, de su líder, de no sé qué, ¿no? Y son cosas que, bueno, te dan una visión de la guerra que se sale un poco de lo que son la narración de batalla y que sin duda también es muy interesante. Entonces, nada, pues oye, aprovechando que ahora estamos ¿no?, en fechas de regalo, en fechas navideñas, pues mira, pues aquí tenemos el libro de Voces de la División Azul, que yo pues le recomiendo a las personas que les gusten pues la guerra a través de las opiniones Mm. de Sí, los es que, propios protagonistas. claro, demasiado a menudo, tú te acercabas a un libro de perdón, una librería, a los anaqueles de historia militar y veías tal, general cuál, general Eisenhower, eh, Manstein. Vale, sí, pero ¿quién hace la guerra? Son los soldaditos. Los soldaditos, además, repito, no solamente los soldados de infantería, es que los soldados de veterinaria y de panificación también están en la guerra. Entonces, si uno quiere realmente analizar el fenómeno bélico, evidentemente hay siempre un componente estratégico, armamentístico, organizativo, vale, pero esto lo están haciendo personas. Lo están haciendo personas. Entonces, ¿por qué una persona es capaz de aguantar 3 años viviendo con hambre, frío, sueño, cansancio, agotamiento, tensión, rodeado de muerte, tal? No te enteras de nada. Y eso solamente se puede hacer a pie de obra, escuchando a los testigos, escuchando a los protagonistas, perdón, iba a decir testigos, pero no, es escuchando a los protagonistas. No te digo que sea la única forma de acercarse al fenómeno, al estudio del fenómeno bélico, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí que es importante. Y te voy a poner un ejemplo muy concreto. Mira, eh, 27 de diciembre hay un ataque a la División Azul en la zona de Udarnik y hay una penetración
soviética, ¿vale? Muy bien, pues al día siguiente, eso lo pone en el diario de operaciones. Y al diario de operaciones pone, se ha ordenado un contraataque. Lo realiza el primer batallón del regimiento 269, que están en tal sitio y avanzan hasta tal sitio. Pues muy bien. Tú lees el diario y dices, un batallón de infantería que va a recorrer 8 kilómetros y contraatacar. Pero te vas al diario de un soldado de ese batallón y te dice, nos han ordenado formar para realizar un contraataque. En la compañía somos 30. Las demás compañías están igual. Atento, ya tienes el primer dato importantísimo. No es un batallón el que va a contraatacar. En la práctica es una compañía. Pero es que además te describe desde el lugar que salen hasta cuando, digamos, inician el contraataque. Dice, hemos estado andando con la nieve que nos llegaba exactamente, la expresión que utiliza es hasta los cojones. Claro, tú dices, por supuesto, yo tengo que hacer la historia y mirar los diarios de operaciones, pero si quiero enterarme en realidad de qué es lo que está ocurriendo, chico, lo que tienes que hacer es ver cómo te lo cuenta el que está allí participando. Da una dimensión totalmente distinta de los combates, ¿no? Te podía poner ese ejemplo o muchos más. Con lo cual, vuelvo a decirte, no es la única vía para Sí, sí. acercarse al fenómeno, pero desde luego es una vía muy importante. Hay que conocer lo que los protagonistas cuentan. Sí, sí, está claro que cuando escuches a un general, pues sí te va a hablar de la operación, de lo que le ha dicho Hitler, tal y cual, pero luego metes un testimonio, por ejemplo, se me viene a mí ahora mismo en la cabeza, ¿no? De mi tema, ¿no? Bueno, de Hungría en el 45, ¿no? Y te sale un testimonio de un soldado que te dice, pues eso, estoy cavando, llevo todo el día cavando aquí una trinchera, me caigo al suelo desfallecido, tengo hambre, lo único que tengo es pan duro en mi bolsa y tengo hambre y aquí estoy cavando y cuando me desmayo ya del cansancio, viene el sargento y me dice: "Venga, va, que hay que seguir cavando", no sé qué, sobre suelo helado. Claro, ese testimonio, que en la División Azul seguro que se da también cosas Claro, claro. parecidas, eso no te lo va a decir, Muñoz Grande o Esteban Infante o, ¿sabes? O algún general, está No, no, claro. no. Igual que no te van a contar nadie la angustia que pasa un señor que manda en una misión de enlace de un puesto de mando a otro en mitad de la noche. Y por supuesto se pierde, ni que decir tiene. Y da 25 vueltas, y además 25 vueltas en torno al puesto de mando sin verlo. Porque dice, bueno, entonces ahí es donde comprendes cómo es la guerra en realidad, ¿no? En el libro lo habrás leído Sí, sí. la historia de unos cuando llega una compañía que va destinada a la zona del río Lago Ilmen, están toda la noche andando, andando como locos y perdidos totalmente, una compañía todos perdidos, cayéndose unas penalidades y realmente cuando amanece se dan cuenta de que estaban al lado. Pero es que eso es la guerra. Sí, sí. No puedes pensar que la guerra es lo que te cuentan los generales o los políticos, no, no. Tienes que ponerte en el pie, en la piel del que está pateando el terreno y viendo cómo se le encasquillan las armas o viendo cómo lleva 3 días sin recibir comida caliente para entender el tremendo, sacrificio que se está haciendo. Sí, sí, totalmente. Pues Lo otro es jugar a los juegos de la guerra, ¿eh? sí, no, Y a ver, esto es entender cómo es la guerra de verdad. está claro que primero uno tiene que tener una base, tiene que poner en situación, conocer todo el desarrollo de la guerra, las operaciones, tal, todos los motivos, tal, pero luego ya una vez que ya tiene esa visión general, está claro que ya lo que toca es bajar al barro, ¿no? Que en este caso, pues este libro te Exactamente. baja al barro, ¿no? Te baja al barro de la trinchera, bueno, o de la nieve, que bueno, pues ya te termina de dar esa visión de decir, bueno, vamos a ver, ahora que ya sé todo el contexto, cómo funcionan las operaciones, tal y cual, ahora quiero saber cómo lo vivía un soldado. Mm. Y yo creo que el complemento perfecto. Que son Bueno, los que ejecutan las operaciones, ¿eh? claro, claro. No, no, pero que has comentado también que la idea en este caso me parece que fue de la editorial, ¿no? Pero que claro, que Sí. es es que es el complemento perfecto. Este primer libro, que es el que tenemos aquí en pantalla, que te cuenta la historia de las operaciones, por así decirlo, y luego este otro que, como decimos, pues, baja al barro y termina de dar, pues, esa versión y ese punto de vista de los protagonistas, ¿no? De los soldados, Ujú. que bueno, que siempre es buena saberla. Así que nada, no sé si te parece, lo podemos dejar aquí. Yo animo Muy a bien, yo
a las personas que les interese el libro de la División Azul, la historia de la División Azul, perdón, que compren este libro y que pues aprendan de esos protagonistas, que es muy interesante, de verdad. Muy bien. Espero que haya muchos que sigan tu consejo. Nada, pues nada, Carlos, pues oye, pues mucho gusto volver a tenerte aquí y nada, seguro que nos emplazamos dentro de poco, que efectivamente ya lo estamos manejando, lo que pasa que al final no pudo ser de hacer un programa con Fernando Paz, pero a ver ya si de cara al mes de enero lo podemos hacer, que tendrá también pues como protagonista, pues como tema principal, todo el tema del 80 aniversario al que nos aproximamos sobre la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Así que nada, pues muchas gracias por venir y oye, mucha suerte con el libro, que bueno, ya me consta que va todo muy bien. Gracias a ti por invitarte, gracias al público por aguantarme. Pues nada, pues un saludo a todos y nos vemos en el Un próximo saludo a programa. todos. Hasta pronto. Feliz Navidad, feliz año. Feliz Navidad.